Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de seminarios afín. Gracias a todos y todas por asistir. Bueno, a todas, porque ahora somos todas mujeres. Como sabéis, este ciclo de seminarios cuenta con toda una diversidad de voces de profesionales y de académicos de distintas ramas alrededor de la salud, la reproducción, las infancias, el género, la sexualidad, entre otros temas relacionados, temas que trabajamos en afín. Antes de presentar a la ponente de hoy, me gustaría recordar que al finalizar la sesión tendremos un espacio de intercambio, de reflexión y de preguntas, también de debate, de alrededor de unos 30 minutos. Y pasaré por el chat una encuesta de satisfacción para las personas interesadas en valorar el seminario, algo que nos ayudaría a mejorar a futuros seminarios. Dicho esto, presento el seminario de hoy que se impartirá por la doctora Ana Molas y se titula Situando el medio ambiente, embarazadas y lactantes frente a la emergencia climática y la contaminación en Barcelona. Ana Molas es doctora en antropología social por la Monash University de Australia y actualmente es investigadora Juan de la Cierva en el Grupo Afín en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus intereses de investigación se marcan en la antropología médica y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en el campo de las biotecnologías y la salud reproductiva. En este momento se encuentra trabajando en diversos proyectos de investigación y transferencia relacionados con la salud reproductiva, perinatal y biotecnologías, así como la publicación del libro realizado a través de su tesis doctoral, para la cual ha recibido el premio del First Book Grant 2022 del Independent Social Research Foundation. Así que sin más preámbulo, Ana, cuando tú desees, el espacio es tuyo. Pues voy a compartir un segundo. Em, vale, ¿me puedes confirmar que veis Sí. en modo presentación? Vale, muy bien. Pues, a ver, voy a ver que no me tape el tema del Zoom. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y bueno, gracias por haber venido. Y por supuesto quería empezar agradeciendo al equipo organizador de los seminarios AFIN, que si no me equivoco ahora mismo es Vanessa Mantilla, Zenaida Andreica y Irene Salvo, por el trabajo de coordinación que tiene, ¿no? Tirar adelante con toda esta programación tan intensa de seminarios y también, por supuesto, al grupo AFIN por haberme invitado, ¿no? Voy a presentar hoy algunos de los resultados preliminares de un proyecto que está en marcha actualmente y de hecho ahora mismo está en mitad de curso, ¿no? Es decir, llevamos un año y queda un año más. Es un proyecto que, como voy a explicar, ¿no? Trata sobre las experiencias de embarazo y lactancia en Barcelona en el contexto de crisis climática y tiene financiamiento del Ayuntamiento de Barcelona. Está coordinado desde el Grupo Afín con colaboración con tres instituciones médicas que son el Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Joan de Déu y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Y bueno, esta es mi presentación y yo soy Ana Molas, ya me ha presentado Vane, soy investigadora postdoc en el Grupo Afín de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y antes de avanzar, también me gustaría decir que las ideas que voy a presentar se están elaborando, están en proceso de elaboración juntamente con dos otras investigadoras, que son Ana Cerezuela y Elena Montasell, que están aquí hoy además, así que en el debate, si queréis participar, por supuesto, también adelante. Muy bien. Em, Diversos académicos y académicas en el campo de la biomedicina y de la salud pública han afirmado, ¿no? O han considerado que el cambio climático es uno de los mayores riesgos de salud del siglo XXI. En el contexto urbano, se pronostica que la temperatura siga aumentando, ¿no? Como ya lo ha estado haciendo significativamente en las próximas décadas. Y en Barcelona, en concreto, que es el estudio donde es el contexto donde se basa este estudio, desde el 2015 la temperatura ha aumentado 2,4 grados y en los próximos 70 años se prevé que siga aumentando entre 1,7 grado y 3 grados más. Los efectos derivados del cambio climático se pronostica que afecten de maneras diferentes en diferentes contextos, pero en el ámbito urbano se espera que estos efectos se materialicen no solo con el aumento de las temperaturas, sino también con inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, el aumento del nivel del mar
y el empeoramiento de la calidad del aire que está relacionado con todos estos fenómenos. Muchos de estos efectos, de hecho, ya son visibles, tangibles y también cuantificables en la ciudad de Barcelona. Y un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los niveles de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión que superan las recomendaciones, digamos, de las guías de la OMS. Esta problemática en Barcelona convive con otra evidencia que también nos interesa como antropólogas de la reproducción, que es que en la ciudad está viviendo, ¿no?, una reducción progresiva de los nacimientos. En 2021 fueron solo 11.500 y esto se ha visto, ¿no?, que mayoritariamente tiene que ver con una migración de personas que viven en la ciudad y que se van hacia poblaciones más pequeñas. Además, una encuesta reciente del ayuntamiento apunta también un dato interesante, ¿no?, que es que el 30% de los vecinos y vecinas de la ciudad querrían marcharse a vivir fuera si pudieran. Como decíamos, ¿no?, mientras que se prevé que los efectos del cambio climático tengan una afectación en la salud de todas las personas gestantes en concreto son consideradas un colectivo especialmente vulnerable a estos posibles efectos adversos, ¿no? Y de hecho podemos decir que hay un interés creciente en entender las distintas maneras en las que la contaminación y los efectos del cambio climático pueden generar complicaciones en las distintas etapas reproductivas o de la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Y también del desarrollo fetal. Es decir, hay como un auge de estudios, ¿no?, que estamos viendo que se dedican a estudiar o que están empezando a estudiar estas afectaciones, ¿no? Voy a resumir algunos de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, muchos contaminantes que se liberan a través de actividades industriales y agrícolas actúan como disruptores endocrinos, lo que puede provocar, por ejemplo, menstruaciones más tempranas, problemas de fertilidad e incluso también enfermedades cardiovasculares. Algunas de estas están relacionadas con el aumento de pérdidas reproductivas, nacimientos prematuros, muertes fetales, diabetes gestacional o preeclampsia. Y la contaminación también se ha visto que afecta a la lactancia materna, donde se han encontrado metales pesados. Estos contaminantes en la leche humana pueden dañar los sistemas digestivos e inmunológicos de los recién nacidos y están relacionados con problemas, ¿no?, como las alergias, el retraso del desarrollo neurológico y trastornos neuropsiquiátricos en etapas posteriores de la vida. Y por último, la exposición a disruptores endocrinos puede incluso reducir la función ovárica y provocar una menopausia más tardana, ¿no? A la vez, por otro lado, ¿no?, o sea, los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, también la contaminación acústica o los desastres ambientales, también se ha visto que tienen un efecto directo a la descendencia a través de mecanismos epigenéticos. Y ahora intentaremos explicar un poco qué significa esto de la epigenética y por qué se ha afirmado que existe actualmente un giro hacia la epigenética, ¿no?, hacia el interés por los estudios epigenéticos. Em, Se ha planteado que si el siglo XX podía considerarse el siglo del gen, ¿no? Esto es una propuesta que hace Keller en su libro, que se llama The Century of the Gene. Em, ¿No? Este siglo de los genes o este siglo del gen estaría caracterizado por este interés, por un gran interés, digamos, en cómo funcionan y cómo se expresan los genes, ¿no?, que caracterizaría como la ciencia del siglo XX. Pues se dice que el siglo XXI, en cambio, está presenciando el surgimiento de otro tipo de interés, ¿no?, o de un giro de este interés. Y sería un interés hacia lo que se ha llamado orígenes evolutivos de la salud y la enfermedad, o por sus siglas en inglés, los estudios DOHAT, que se caracterizan por este cambio de enfoque que iría a enfocarse hacia la epigenética y el exposoma humano. El enfoque de este tipo de estudios, ¿no?, de los DOHAT, de estudios epigenéticos, parte de la base, ¿no?, o sostiene que las enfermedades crónicas en los adultos están o pueden estar vinculadas a exposiciones ambientales durante la vida intrauterina y primeras etapas del desarrollo. Es el paradigma de lo que también se ha llamado los primeros 1000 días, que es un paradigma que está como la UNICEF, por ejemplo, como le da soporte, ¿no?
que es esta idea, ¿no? De la importancia de la vida intrauterina y primeras etapas del desarrollo. Entonces, estas exposiciones, ¿no? El argumento sería que pueden dejar una huella duradera que con el tiempo podría manifestarse en forma de enfermedad. Por ello, los estudios DOHAT se centran en identificar ventanas críticas de desarrollo que serían periodos particularmente vulnerables a estos impactos ambientales y que podrían generar efectos irreversibles en la salud individual e incluso ser transmitidos de generación en generación. Normalmente estas ventanas críticas se han ubicado en el cuerpo embarazado, lo que ha llevado, o sea, lo que ha llevado especialmente desde las ciencias sociales a hacer una crítica, ¿no? De hecho, a pesar de que esta ciencia se supone que de algún modo se está interesando por el medio ambiente, ¿no? Lo que entiende por medio ambiente suele ser la experiencia intrauterina, ¿no? Es decir, el entorno uterino pasaría a formar parte de este entorno, ¿no? O, como decíamos, las primeras etapas del desarrollo. En este sentido, el cuerpo femenino es analizado como permeable a entornos adversos a lo largo de su vida, con implicaciones que pueden afectar tanto a su propia salud reproductiva como a la descendencia a través de estos mecanismos epigenéticos. Como decía, desde las ciencias sociales, este cambio se ha visto como que representaba una oportunidad, porque de algún modo, ¿no? Este nuevo paradigma se aleja de visiones muy deterministas de la salud y en su lugar destaca como, o en teoría destaca como las acciones colectivas de alguna manera están implicados, ¿no? En los resultados también reproductivos. Pero sin embargo se ha apuntado a esto que mencionábamos, ¿no? Que este concepto del entorno suele reducirse mucho a esta experiencia in útero. ¿Esto qué implica, no? O que han apuntado muchos investigadores sociales, que de hecho, en lugar de abordar las causas sociales y las desigualdades que exponen a ciertos grupos a ambientes que son más perjudiciales, la atención se ha centrado desproporcionadamente en comportamientos individuales en esta etapa, ¿no? Y particularmente han tenido mucha influencia todo lo que tiene que ver con la dieta y con el ejercicio. Es decir, la actuación se ha centrado mucho en estos dos pilares. Em, em, bueno, entonces lo que un poco lo decíamos, ¿no? Lo que podría ser una vía para las ciencias sociales, ¿no? Que de algún modo mirarían de una manera parecida, empezarían a mirar de una manera parecida a la ciencia biomédica. En cambio, esta narrativa puede transformarse en algo que tiene como un peso muy grande en la responsabilidad individual de la mujer, ¿no? Para evitar estas exposiciones o para tener una mejor exposición que el bebé tenga una mejor exposición dentro del útero. Nathalie Valdés ha hablado, ¿no? De esta problemática y ha usado el concepto de epigenetic foreclosure, que sería, o foreclusión epigenética, con el que señala que, ¿no? Que justamente los estudios epigenéticos tienden a ignorar el papel de las desigualdades sociales en la configuración de entornos a los que las personas están expuestas. Dada esta intersección entre género, clase social y raza en la exposición ambiental, algunas autoras han defendido, ¿no? Que lo que hace falta tener es un enfoque hacia la justicia ambiental reproductiva, que no solo ponga en relieve los efectos de la degradación ambiental del planeta, sino también los impactos diversos que va a tener en diferentes grupos y particularmente cómo los grupos más vulnerables van a ser más afectados, ¿no? Entonces, en nuestro estudio lo que queremos como impulsar o la mirada que queremos tener es una que vaya justamente más allá de este paradigma de los 1000 días y de la responsabilidad materna individual, ¿no? En este sentido, nos interesa ver qué tipo de temporalidades se generan en los contextos procreativos, juntamente o digamos en paralelo, ¿no? Con estos discursos sobre salud, contaminación y medio ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de narrativas temporales, digamos, se generan en este contexto? Para ello hay un concepto que nos interesa y que nos es útil en algunos sentidos, que es el concepto de folded futurity o futuro plegado de Becky Mansfield, que ella lo usa para hablar de cómo esta concepción epigenética de plasticidad fetal, ¿no? Porque lo que entendemos en esta concepción es que el feto se entiende como algo que tiene una plasticidad, ¿no? Que puede ser afectado, ¿no? Por estas cosas que pasan cuando él está en el útero. Em, Dice, ¿no? Que esta concepción de epigenética de plasticidad fetal extiende la noción de vulnerabilidad más allá del embarazo, de manera que el pasado y el futuro quedarían incorporados en un presente continuo.
En ese sentido, los discursos sobre epigenética pliegan el futuro reproductivo y este concepto nos interesa porque lo que hemos podido comprobar en nuestro trabajo de campo es que a pesar de que estos discursos epigenéticos se centran sobre todo en el periodo preconcepcional, concepcional o posconcepcional de la gestante, pero de esta manera como más delimitada, las temporalidades que se ven, en las que se ven situadas las mujeres y gestantes cuando se plantean tener hijos abarcan una temporalidad que es mucho más extensa, ¿no? Y que va mucho más, digamos, más antes eh, del embarazo y también mucho más después de esos 1000 días, ¿no? Y cómo esto conlleva una serie de responsabilidades que van mucho más allá de la alimentación y el llamado estilo de vida, ¿no? Es decir, vamos a ver realmente cómo son esas experiencias temporales de estas mujeres. Varias autoras han hablado también de cómo, particularmente en un contexto de colonización, expoliación de la naturaleza y recursos, y cómo los tóxicos, ¿no?, que circulan en todos los ámbitos de nuestra vida, solo podemos entender los cuerpos humanos y la reproducción de una forma imbricada temporalmente. Michelle Murphy, por ejemplo, ¿no?, afirma que vivimos en tiempos intergeneracionales en los que los traumas, las infraestructuras y las exposiciones del pasado, así como las desigualdades del presente, están vinculados, ¿no?, a futuros inhabitables. En la misma línea, Gibbon y Lamoureux explican que en un momento de creciente preocupación por la supervivencia planetaria, la atención a las relaciones intergeneracionales adquiere una urgencia renovada. Esta urgencia se manifiesta especialmente con la preocupación por el peligro de extinción, la salud ambiental y el estado del planeta que estamos dejando a futuras generaciones, ¿no? En este sentido, en este estudio que presentamos hoy, estamos interesadas en explorar desde esta perspectiva intergeneracional, o sea, cómo esta perspectiva intergeneracional puede ser una herramienta para analizar la relación dinámica entre presente, pasado y futuro que se materializa en las prácticas cotidianas de las gestantes. En este sentido, tenemos como estas tres preguntas simples, ¿no?, de algún modo. La primera sería, ¿de qué modo afecta el medio ambiente a las exposiciones y temporalidades del embarazo y crianza de las mujeres en Barcelona? ¿Cómo gestionan los potenciales retos presentes y futuros en relación al medio ambiente? Y cómo estos resultados, no nos preguntamos, pueden informar o pueden participar, digamos, en debates sobre justicia reproductiva ambiental. Muy brevemente, explicar la metodología, que tiene dos fases. La primera es un trabajo de campo de 40 entrevistas a personas lactantes y o embarazadas recientemente, en los últimos 2 años. Y la segunda es el diseño de una encuesta a partir de temáticas emergentes de esta primera fase cualitativa. La primera fase está prácticamente completada y es sobre la cual construimos los resultados que presento hoy, mientras que la segunda está en proceso de elaboración juntamente con una consultoría especializada. Pero voy a centrarme solo en las entrevistas, que es es la parte que está casi completa. A continuación, entonces, voy a mostrar algunos fragmentos de entrevistas para mostrar un poco el argumento que voy a explicar aquí, ¿no? Lo voy a explicar muy brevemente y luego lo vamos un poco a desgranar con algunos ejemplos, ¿no? Primero sería que la perspectiva reproductiva sitúa, es decir, la perspectiva reproductiva me refiero al hecho de estar gestando un hijo o la perspectiva de hacerlo, ¿no? O de empezar un proceso de maternidad, cómo esta experiencia sitúa a las mujeres y personas gestantes en una temporalidad que va hacia el futuro y que a la vez está atravesada por responsabilidades de género hacia el cuidado de los hijos y hijas y por consecuente también del planeta, ¿no? En este sentido, las mujeres manejan un gran número un gran volumen de presión en relación a los efectos del medio ambiente, el embarazo, o sea, en el medio ambiente en relación a su embarazo, lactancia y crianza. Y vemos de este modo, ¿no?, cómo el hecho de cuidar al planeta, por así decirlo, se incluye, ¿no?, en estas responsabilidades de cuidar en general, ¿no? Y cómo estas están atravesadas también por el género. Estas ansiedades son diversas y ahora hablaremos un poco de ellas, ¿no? Qué tipo de preocupaciones emergen. Y también son diversas las estrategias de manejo. Y dan cuenta de varias cosas
que vamos a explicar, ¿no? Y que serían, por ejemplo, la necesidad de ampliar la mirada cuando hablamos de entorno y de ambiente, ¿no? Para entender que estos conceptos van mucho más allá de hablar de una ola de calor, por ejemplo, de un contexto contaminado, ¿no? Y vamos a ver cómo se sitúan en situaciones muy concretas. Y también dan cuenta, por supuesto, de la dimensión de género socioeconómica, urbanística y algunas particularidades de la ciudad de Barcelona, como por ejemplo el turismo también aparece aquí como algo que se entiende que forma parte del medio ambiente y que es una preocupación, ¿no? Empecemos por la primera sección, ¿no? Que sería, bueno, primero empezar diciendo, ¿no? Que para muchas mujeres, como decíamos, la maternidad o la idea de iniciar un proyecto de maternidad las posiciona en una nueva temporalidad que se proyecta hacia el futuro y que se plantea, ¿no? O se pregunta sobre la sostenibilidad de la vida que va a tener su descendencia. En el primer caso que vemos aquí de una participante de San Andreu, vemos que lo plantea explícitamente en estos términos, ¿no? Cuando dice, dentro de 10 años mi hija podrá, o se pregunta, ¿no? Dentro de 10 años mi hija podrá jugar en la calle en verano o no. Y también se pregunta cuál será la sostenibilidad de la vida, ¿no? En el segundo y tercer ejemplo también se proyectan futuros inhabitables a partir de la experiencia de maternidad, ¿no? La mujer de Ciutat Bella vemos que se plantea si el entorno en el que acaba de comprar una casa, si va a ser un desierto, ¿no? En el futuro y si es ese desierto el que le van a dejar no sé si es a su hija, sí. Y la tercera, ¿no? También habla de este, ¿no? Se plantea si su hijo se va a morir de calor en 20 años, ¿no? Lo que también me parece muy relevante de estos tres ejemplos, y también por eso los he seleccionado, es que los tres hablan de un modo más o menos directo del tema del egoísmo, ¿no? Em, de su propio egoísmo, ¿no? La primera dice que se siente egoísta por, de algún modo, necesitar a un hijo para poder proyectar ese futuro, ¿no? Esas preocupaciones. Y la segunda y la tercera hablan del egoísmo, por así decirlo, de querer tener un hijo ante esas perspectivas, ¿no? Vemos aquí cómo se materializa la responsabilidad materna incluso en la idea misma de la reproducción. De modo que, de algún modo, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Que ellas están evocando en estos fragmentos no tiene que ver con las condiciones que promueven, digamos, esta destrucción, esa degradación de la que hablan, sino a ellas mismas, digamos, por no resignarse a la extinción o a la finalización o a la no creación de su proyecto reproductivo, ¿no? Por no resignarse a esa extinción en ese contexto, ¿no? Y en ese sentido, pues, se sienten egoístas. A la hora de identificar el tipo de angustias o ansiedades que se proyectaban en relación al medio ambiente, enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que cuestionar también la idea de ansiedad, en el sentido de que muchas de las problemáticas que se mencionaban ya estaban muy arraigadas en sus experiencias cotidianas de embarazo, lactancia o maternidad. En este sentido, a pesar de que, como acabamos de ver, sí que había muchas proyecciones de eventos que de algún modo no habían experimentado todavía, en prácticamente todos los casos estos imaginarios iban ligados a experiencias que ya estaban viviendo. También nos dimos cuenta de que lo que era un problema, ¿no? O sea, intentamos un poco distinguir la temporalidad de lo que se evocaba, ¿no? Si eran problemas que estaban situados en el presente o en el futuro, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que lo que era un problema del presente y lo que era una proyección o una ansiedad dirigida hacia el futuro era un proceso muy fluido y que también estaba muy determinado por el contexto en el que vivían las participantes. Para afrontar estas problemáticas o ansiedades también identificamos, como decía antes, un amplio repertorio de estrategias de manejo que a su vez también estaban muy determinadas por la posicionalidad de las participantes, ¿no? En este cuadro hemos intentado hacer esta clasificación em, y sí, y el lugar temporal que ocupaban, ¿no? Donde vemos que para muchas, por ejemplo, la contaminación acústica y la presión poblacional, ¿no? El hecho de que hubiera mucha gente por la calle en Barcelona, eran temas que les generaban mucho malestar durante el embarazo y la crianza, ¿no? Ya que estaban como relacionados con la imposibilidad de dormir, la imposibilidad de calmar en bebé cuando estaban en casa o en el espacio público, también en tener que cambiar la movilidad de la ciudad para evitar ciertas calles y zonas, ¿no? O sea, estaban conectados a un problema muy, muy tangible en su día a día, como
como esto, ¿no? El hecho de no poder, por ejemplo, dormir al bebé, ¿no? Pero además estas preocupaciones que para muchas sí, o sea, estas preocupaciones como presentes también había la perspectiva de que podían ser mucho peores, ¿no? Y se relacionaban con otros problemas, como por ejemplo el acceso a la vivienda debido a la gentrificación, que era una preocupación que salió muchísimas veces, y también la turistificación, ¿no? Que a menudo sentían que las podía acabar de expulsar de la ciudad, ya fuera de forma voluntaria, porque ya no querían vivir en ese contexto, porque era inhabitable, pero también por otros contextos, otras situaciones, como por ejemplo el hecho de ya no poder pagar, digamos, lo que podría valer, ¿no? Vivir en Barcelona. La contaminación, ay, perdón, la preocupación por la contaminación del aire, las altas temperaturas y la desaparición de zonas verdes, para algunas personas, ¿no? Eran ya muy tangibles, mientras que para otras eran una preocupación más bien enfocada en un futuro cercano, ¿no? O sea, lo que vemos en amarillo serían estas cosas que en algunos casos vemos que estaban situadas en el presente y en otras que también ya formaban parte de proyecciones futuras, ¿no? Em, y, perdón, ¿eh? Sí. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Que tenemos dos casos de cosas que de algún modo vimos que de alguna manera se proyectaban solamente en el futuro, que serían estas dos, ¿no? Por ejemplo, la sequía y la desertificación, o no los tóxicos cotidianos, sino lo que podría pasar, ¿no? Los efectos que podrían tener la exposición a estos tóxicos, que para las mujeres no era muy claro, ¿no? Era algo que pensaban que a lo mejor iba a emerger, pero era algo que no estaba ahora mismo afectando sus vidas directamente, ¿no? Pero sin embargo, queremos hacer un apunte aquí que pensamos que esta clasificación temporal tiene que ver sobre todo en nuestra muestra, ¿no? Es decir, un tema que también hay que explicar es que hemos tenido muchas dificultades para tener diversidad de perfiles y la mayoría de entrevistadas eran personas de clase media. Y no hemos, digamos, podido hablar con personas que tenían, por ejemplo, casos de vulnerabilidad muy importantes, ¿no? Que, por ejemplo, no tenían agua potable en casa. Entonces, también eh, esta clasificación temporal, de algún modo, como decíamos, es muy dinámica y está también muy determinada por las situaciones personales de cada persona. Entonces, muy brevemente, me gustaría enseñar estas dos citas para ver cómo em, el mismo problema, ¿no? Que serían las altas temperaturas, tiene como estrategias distintas justamente relacionadas con el perfil socioeconómico de las participantes, ¿no? Vemos que la primera, que es propietaria del piso en el que vive, esta mujer de Gracia, cuando le preguntamos sobre su sensación térmica en la casa, nos dice que tiene aire acondicionado y que a menudo tiene que subirlo a alta potencia, ¿no? Porque dice, ella misma dice que de otra manera no es posible. Y además está haciendo una gran reforma para aislar la casa, ¿no? Es decir, tiene como esta estrategia de consumo, en el sentido de que implica una inversión para de algún modo paliar los efectos de esa exposición, mientras que la segunda, ¿no? Que también afirma que hace mucho calor, ¿no? Y en cambio ella alquila el piso en el que vive y dice que le preocupa mucho que su hijo mayor, especialmente su hijo mayor, porque duerme en la habitación que es más fría, ¿no? Y de hecho es interesante porque para ella dice, ¿no? Que la idea de pensar que el verano está llegando en sí mismo ya le genera mucho estrés y se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo va a poder hacer si justamente no puede poner aire acondicionado, ¿no? Y cómo inmediatamente conectado con eso parece el miedo de que esto de hecho todavía puede ser peor, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando esto sea peor aún? Em, Sí, esta estrategia vemos que es más bien, ¿no? Una no agencia porque ella de algún modo no sabe qué hacer, pero en muchos casos hemos identificado, ¿no? En situaciones parecidas pues más una estrategia como de resignación o aceptación, ¿no? En este contexto de no poder actuar, ¿no? Y también aquí resaltamos pues las diferencias también que hay en poder cuidar, ¿no? Como no todas las personas pueden cuidar del mismo modo. Otro tema relevante que ha emergido a partir del trabajo de campo ha sido que en la mayoría de las ocasiones las entrevistadas nunca habían recibido información sobre los posibles efectos de la exposición a la contaminación y a los efectos del cambio climático, ¿no? Por parte de instituciones médicas. Nunca recibieron esa información. Y el conocimiento que podían tener venía más bien de medios de comunicación, de cosas que habían podido leer, pero en general era un poco confuso, ¿no? Había
una percepción de riesgo, pero no estaba muy claro cuál era la posible consecuencia, ¿no? Em, en este contexto de incertidumbre, ¿no? Porque era un sentimiento que circulaba, sin embargo, las participantes igualmente desplegaban un amplio abanico de estrategias, ¿no? Que de alguna manera performaban ese cuidado igual a partir de esfuerzos dirigidos a mejorar el entorno de sus hijos o sus futuros hijos, em, a pesar de no saber muy bien si lo que estaban haciendo era del todo, ¿no? Eran acciones que ya sentían que de algún modo creaban un entorno más seguro, ¿no? Pero sin saber bien si eso era así. Esto podía incluir cambiar rutas, ¿no? Para evitar calles que eran más transitadas, que había muchos coches. También una cosa que apareció recurrentemente era el esfuerzo por seleccionar guarderías o escuelas que se percibiera que estaban en un entorno más verde, o hacer movilidades temporales, ¿no? Los fines de semana, si era posible, o durante las vacaciones para evitar la ciudad en los momentos más complicados, por ejemplo, de calor, ¿no? Y vimos en estos tres ejemplos, ¿no? Tres estrategias de manejo que salieron de forma repetida. Muchas participantes hablaban de estas movilidades temporales los fines de semana y las vacaciones. Y como explica esta participante de Gracia, en algunos casos se trataba de personas que tenían una segunda residencia de propiedad, pero en otros, como es este caso, ¿no? Se trataba de otro tipo de arreglos que hacían con familiares o con amigos para poder escapar de la ciudad temporalmente, ¿no? Y aquí vemos esta mujer que dice, bueno, en su barrio, ¿no? Que socioeconómicamente mucha gente se puede permitir tener una segunda residencia, el que se queda sabe que lo pasará mal. Y entonces lo que ella hacía, que no tenían con su pareja una segunda residencia, era pedirle a su padre, que vivía en Sant Cugat, que les dejara el piso, de manera que su padre se tenía que ir a la casa de su pareja, que no vivían juntos, y dejarles el piso, ¿no? Y ese era como el arreglo que hacían para poder, como, de algún modo, salir de la ciudad fines de semana o momentos difíciles. En el segundo caso vemos este tema de la escolarización, como el hecho de que la guardería esté en un parque, en una zona verde, era como algo importante. Y a la vez esto también se mezclaba con muchos comentarios que, bueno, por supuesto, no sé, en el contexto de Barcelona hablan mucho de la dificultad de encontrar plazas en las guarderías públicas, ¿no? Y que esto se añadía a estas ganas, ¿no? De que el entorno pudiera ser como lo que ellos percibían lo más saludable posible. Y la otra es esto que hablábamos antes de las movilidades urbanas, ¿no? El hecho de cambiar la manera de circular por la ciudad a partir del embarazo o haber tenido un hijo o una hija, ¿no? Vale, a ver, espera un segundo. Em, Pero en definitiva, ¿no? Lo que claramente es muy perceptible es que todos estos esfuerzos en promover un espacio percibido como seguro eran bastante costosos, ¿no? Para las personas entrevistadas. O sea, había mucho esfuerzo, ¿no? Para intentar conseguir eso, ¿no? A pesar de que había mucha incertidumbre de exactamente de qué es lo que se estaba salvando a los niños, ¿no? Y a pesar de que, como hemos dicho en muchas ocasiones, hemos observado como ante un sentimiento de impotencia, muchas personas optaban, por ejemplo, por leer menos, ¿no? O sea, había mucha gente que decía, mira, yo no puedo hacer nada, pero como mínimo no voy a seguir leyendo sobre lo que, ¿no? La contaminación en Barcelona, los efectos del cambio climático, porque me estresa mucho, ¿no? Y de alguna manera evitaban esa exposición a la información para tener menos estrés, para sentir menos responsabilidad o menos culpa. Otras personas esta impotencia la proyectaban o pensaban que algo que podían hacer con ello era promover una crianza que concienciara al infante o al futuro infante sobre la necesidad de hacer acciones, ¿no? Como por ejemplo reciclar, como por ejemplo consumir productos ecológicos, reducir el consumo energético, entre otros, ¿no? Em, Como dato interesante que también me ha parecido que estaba bien poner algunos ejemplos, muchas mujeres hablaban de la necesidad no solo de educar a los hijos, sino también de educar a sus parejas, ¿no? Porque de algún modo sentían que esta responsabilidad como que estaba cayendo más sobre ellas y que en algunas cosas a veces no iban tan a la par como les gustaría, ¿no? Vemos este primer ejemplo de esta mujer de Horta que dice, eso, ¿no? Dice, entonces intentar darle a mi hijo la mejor educación ambiental, la mejor situación coambiental.
Y dice que eso para ella, ¿no? Ella considera que esto es una lanza, ¿no? Esta imagen de como se lanza hacia el futuro, ¿no? Una lanza en favor de Barcelona, ¿no? Que sería su hijo. Y seguramente dice, no podré, seguramente podría darle a mi hijo una alimentación basada en fruta ecológica, ¿no? Ella en la entrevista se definía como una persona que se consideraba privilegiada. Verdura ecológica, intentaré que no coma carne, ¿no? Bueno, todas estas asociaciones con, ¿no? Acciones que de algún modo considera que pueden impactar, ¿no? En los efectos del cambio climático. Esta segunda persona de Gracia dice lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre su pareja. Dice, él tiende, cuando le preguntamos, ¿no? Que era una pregunta que hacíamos, si sentían que con su pareja tenían un poco este mismo proyecto, ¿no? Dice, él tiene una forma de pensar que tiende a pensar que las cosas se van a arreglar solas. Y yo tiendo a pensar que debo hacer algo. Entonces yo soy más proactiva con esto. Pienso que debo hacer algo. eh, Bueno, sí, perdón, aquí un error en la cita. Y dice, él lo vive de otra manera más tranquila. Una parte creo que es porque él no lo ha vivido tan intensamente como yo durante el embarazo. Creo que eso me marcó. Y aquí ella habla, ¿no? De esta experiencia también como corporal del embarazo. Y bueno, aquí también cabe preguntarse, ¿no? Si se refiere a una experiencia, ¿no? Muchas mujeres hablaban de que sentían muchos más los olores, ¿no? Pero también, por supuesto, una exposición al situarse en esta posición de maternidad, una exposición a discursos de género y de responsabilidad también muy grande, ¿no? Que se despliega en ese contexto. Y esta mujer de San Andreu también dice algo parecido, ¿no? Creo que me preocupa más a mí, ¿no? Porque mi pareja creo que también como que intenta no pensar en ello, ¿no? Y dice, bueno, sí, si él se informara de una forma proactiva, que se, ¿no? Como diciendo, no lo hace, pues a lo mejor pensaría como yo, ¿no? Dice, está comprometido, pero no tanto. Y aquí también tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? De esta mujer que también está un poco angustiada por este tema de que su pareja siente que no está tan concienciado y que lo ve importante, ¿no? Porque cree que deben dar un ejemplo a su hija, ¿no? Y que por lo tanto él tiene que hacer un cambio también, ¿no? Y que deben inculcarle todos esos valores a su hija, ¿no? Y bueno, esa idea, ¿no? De la educación y la crianza como una manera también de performar ese futuro, ¿no? Bueno, y lo voy a dejar aquí, creo que ya son muchas ideas. Voy a resumir un poco lo que hemos hablado. ¿No? La primera idea sería que la maternidad sitúa a las gestantes y a las lactantes en un futuro plegado, ¿no? Donde el pasado, el presente y el futuro se funden en relación a la sostenibilidad de la vida, que está a punto de empezar o que acaba de empezar, ¿no? Esta condición se apoya, ¿no? O de alguna manera estas personas replican o performan discursos sociales sobre la responsabilidad materna del cuidado, al que se incluye procurar un entorno seguro para la descendencia, ¿no? Esto se materializa en distintos tipos de ansiedades o problemas y también estrategias de manejo. Y tanto estas preocupaciones o ansiedades como estas estrategias son altamente variables dependiendo de la situación socioeconómica y revelan las desigualdades intrínsecas en el cuidado, ¿no? Y aquí nos podemos volver a esa idea de environmental reproductive justice, ¿no? Para ver cómo no todas en esta muestra concreta de Barcelona ya se ve claramente cómo no todas las personas tienen la misma capacidad de performar ese cuidado de la misma forma, ¿no? Las experiencias de las participantes revelan, por un lado, la necesidad de ampliar lo que entendemos por entorno en el contexto de crisis climática, así como también las responsabilidades de género que se reproducen en este contexto. Como hemos visto, al intentar crear futuros mejores, se reifican a la vez, pero a la vez se disputan, también podríamos decir, como hemos visto en estas últimas quotes, ¿no? Se disputan desigualdades, ¿no? Responsabilidades y ansiedades que están atravesados por el género y por la clase. A partir de estos resultados, nos planteamos cómo se puede desplegar la temporalidad epigenética antes de la experiencia en el útero, pero más allá también de los 1000 primeros días, para redefinir la responsabilidad como algo colectivo y que abarque múltiples temporalidades que permitan hacer futuro sin reproducir, digamos, desigualdades. Muchas gracias a todas. Dejo de compartir. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy interesante. Me parece que es un tema bastante original e innovador, dadas las circunstancias y el contexto que nos rodea, ¿no? Un contexto
lleno de incertidumbre, de miedos, de mucha falta de políticas, de mucha falta de conciencia, en donde además yo creo que las personas en estados de vulnerabilidad son los más afectados, ¿no? Las mujeres lactantes de según qué contextos, mujeres lactantes, gestantes, eh, pues se ven más afectadas por estos factores, ¿no? Así que me parece un trabajo súper guay, o sea, perdón, súper guay, súper interesante, y que lo hayas liderado, además es como, bueno, cierto orgullo, ¿no? Que una compañera de AFIN pues esté liderando un proyecto tan potente. Yo tengo algunas preguntas, pero voy a ceder la palabra a las asistentes, así que quien desee hacer una pregunta, reflexión, aportación, aquí tiene su espacio. Julia. Gracias, gracias Ana. Una presentación muy interesante y muy fácil de seguir sobre una investigación que me parece súper relevante. Am, y con unos planteamientos que son más que necesarios, me parecen imprescindibles hoy en día y para Barcelona. Así que bravo a todo el equipo. Yo tenía unas curiosidades que creo que más que como antropóloga, creo que como persona de Barcelona, a mí creo que cuando habéis hecho el reclutamiento lo habéis hecho por distritos, ¿no? Mm. Esto me parece muy interesante porque cada distrito es una Barcelona distinta. Y quería saber si hay diferencias entre lo que las personas os dicen en general por distrito. Por ejemplo, sabemos que en Barcelona muchos distritos han sido edificados en el mismo momento y algunos distritos son famosos por la mala calidad de sus edificios. Antes hablabas de San Martí. San Martí es muy crítico por este tema. Eh, o si hay distritos en los que las personas se quejan más del impacto del turismo, por ejemplo, ¿no? Como si se refleja un poco la diversidad de distritos o si al final las preocupaciones acaban siendo las mismas y no sé, me daba curiosidad este aspecto geosocio-demográfico un poco. Gracias por la pregunta, Julia, porque realmente es una buena pregunta teniendo en cuenta que esto era parte del diseño original, ¿no? O sea, la respuesta corta, yo creo que sí, claramente. Había, sobre todo por algunas de las cosas que has mencionado tú, por ejemplo, la presión turística era súper evidente, ¿no? En distritos céntricos se hablaba, luego a lo mejor las entrevistas de San Andreu no hablaban de este tema en concreto, ¿no? Em, claro, y también has mencionado San Martí. Es verdad que tengo que decir que la parte de analizar concretamente los que se ha dicho de cada barrio todavía no lo hemos mirado tan en detalle, ¿vale? Pero te hablo de, sí, pero bueno, de percepciones de codificación y lo que tenemos hasta ahora. Sí que, por ejemplo, también hay un tema de degradación de algunos barrios, ¿no? O que la gente habla de cómo, por ejemplo, los espacios, incluso los espacios diseñados para niños, no los ven seguros, porque hay gente sin techo que duerme ahí, son espacios a veces o que ellos ven que es un espacio de traspaso de drogas, y eso también aparece. También es verdad que es lo que tú dices, los distritos, claro, cada distrito es una Barcelona y a la vez cada distrito también tiene partes, o sea, los distritos son bastante grandes. Entonces, digo que a lo mejor hay distritos céntricos, ¿no? Que algunas partes pueden ser como muy bienestantes y otras partes, especialmente pienso también en barrios céntricos, ¿no? Donde se junta mucho turismo, bueno, que también se percibe mucha degradación, ahí se mostraban más relatos también de inseguridad en la ciudad. A lo mejor era difícil homogeneizar en el sentido de que efectivamente depende también de dónde vives, cambia un poco, ¿no? El paisaje. Y, y a pesar de que yo creo que, como decía, nos falta un poco de trabajo de analizar esa parte de los datos, pero sí que yo creo que, bueno, Ana y Elena también, por supuesto, si queréis añadir algo, pero había otros ejes más importantes. O sea, había otros ejes que
que condicionaban más, que era, por ejemplo, por supuesto, el tema socioeconómico, ¿no? El tema de ser propietario o no ser propietario. em, y también habíamos hablado, esto también lo tenemos que analizar, polémica declaración, pero también el tema de la lengua. Algunas entrevistas se hicieron en catalán, otras en castellano, y la percepción era que también había como diferencias, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé, también tenemos que decir que, bueno, como cualquier estudio cualitativo, ¿no? Estamos hablando de 40 entrevistas y justamente la encuesta lo que intentaría mirar es a ver si realmente hay más homogenización, ¿no? Por distritos, que yo creo que esto la encuesta lo puede decir mejor. Pero sí que también en el sector de entrevistas en catalán había gente ultra formada. O sea, no sé cuántas doctoras hay en este, en este estudio, pero había unas cuantas, ¿no? Y bueno, no sé, Ana y Olena, si queréis añadir algo o más o menos. Sí, no sé si he levantado la mano o no. Bueno, no sé. No pasa Por nada, añadir puedes un hablar. poco, vale, gracias. Por sumarme a lo que dice Ana, sí que es verdad que había como descripciones muy claras en el discurso de la gente de qué es una zona familiar en el contexto urbano, ¿no? O sea, como que hay ideas de a qué tipo de lugares pertenecen las familias, como que existe una Barcelona para niños y una Barcelona para los turistas, los jóvenes, la gente sin hijos, o sea, como que hay una división de la vida muy, muy clara en la percepción de mucha gente. Y luego, y el tema de la lengua también muchas veces tiene que ver con movilidades previas de las personas, o sea, como que son personas que vienen de otras zonas de España o de otros países y entonces se establecen muchas comparativas también entre Barcelona y otras geografías, ¿no? Y eso también, bueno, como que informa mucho, ¿no? Estas sensaciones. Pero bueno, sí, en general me sumo a lo que comentaba Ana en este sentido. Si no hay alguien más que quiera preguntar ahora, ¿puedo preguntar? Em, vale, o sea, a ver cómo lo planteo. Claro, entiendo que estáis en una fase muy inicial del proyecto, am, pero, pero bueno, y sé que es complicado porque sé que en nuestras tesis, bueno, al menos en mi tesis doctoral también es una variable complicada, que es el tema de la raza, ¿no? Porque al final las personas que acceden a estos tipos de proyectos de entrevistas, las narrativas a las que accedemos suelen ser de un tipo de perfil, ¿no? De un perfil de mujeres en este caso. Pero claro, cuando hablamos de desigualdades, ¿no? Que has comentado al final, desigualdades de género y de clase, yo creo que sobre todo Barcelona, que es una ciudad muy multicultural, multicultural con distintas connotaciones, ¿no? Multicultural porque hay bastante segregación y multicultural porque hay mucha gente de países de Europa que están viviendo y en situaciones de según qué privilegio, ¿no? Pero claro, en esta Barcelona segregada, en cuyos barrios, por ejemplo, no sé, en barrio del Raval, ¿no? Me gustaría ver cuál es la percepción de los riesgos, la percepción del impacto del medio ambiente y cómo las personas de estos barrios, que suelen ser personas migradas, racializadas, cómo viven, ¿no? Cómo viven, porque bueno, en muchas familias, esto es bien sabido, muchas familias viven en situación de hacinamiento, ¿no? En edificios, eh, la contaminación ambiental, infraestructuras muy precarias con niños. Entonces, bueno, no sé, creo que sería interesante también valorar, yo sé que es muy complicado, valorar, pero problematizar, si más no, el factor de raza, ¿no? En todo Sí, esto. sí. No, tienes toda la razón. Hemos intentado, ¿eh? O sea, se han hecho bastantes esfuerzos, se han hecho reuniones con entidades, ha habido un esfuerzo bastante proactivo y que nos ha llevado mucho tiempo. Y una cosa que nos ha sorprendido mucho, porque efectivamente es difícil, ¿no? Tú sacas una convocatoria, esta concretamente estaba en hospitales, en asilos, o sea, sitios donde efectivamente cualquier persona podría ver el cartel y se podría apuntar, pero ya sabemos, y esto ya es sabido por la comunidad científica, que la gente que se apunta suele ser, ¿no? Un tipo de perfil, ¿no? Entonces, sabiendo esto y justamente en este proyecto, pues queríamos poder abarcar
mucha más perfiles, bueno, que no eran tanto el que teníamos, ¿no? Que estaban atravesados por una vulnerabilidad, el factor de la raza que mencionas, ¿no? En fin, etcétera, en una ciudad como Barcelona. Y lo que nos ha pasado es que incluso en algunos distritos que tienen espacios públicos, ¿eh? Como de grupos de crianza, lactancia y tal, y, y que justamente no querían, o sea, porque nosotros hicimos un contacto para pedir de ir ahí un día informalmente, ¿no? Con el cartel y poder explicar 5 minutos a la gente de ahí de qué va el estudio y dejar un cartel, en plan, pues si queréis os apuntáis, ¿no? Y alguna gente directamente nos decía como que no, que el tipo de perfil de gente que tenían no era como el que estábamos buscando, ¿no? Que no era gente como que se preocupaba por el cambio climático, que no, que como que este era un tema que no, como que no tenían como nada que decir, ¿no? Era un poco la idea. Como entendíamos que lo que querían decir en verdad, y esto intentamos aclararlo muchísimo, de que no se te requería un conocimiento previo, ni siquiera usar ese término, ¿no? Y de hecho los carteles en la mitad del proceso los cambiamos. Antes ponía crisis climática, emergencia climática, ahora pone solo medio ambiente, ¿no? Justamente para intentar que no pareciera como algo político en ese sentido, ¿no? Em, pero hemos tenido, o sea, estas respuestas de distintas organizaciones que finalmente, no sé, también hemos sentido como que hay personas educadores o que se creen como que pueden o que quieren como custodiar un poco a ciertos Ujú. colectivos por el hecho de que, no sé, o el mensaje que nosotros recibimos que como si fueran gente vulnerable, por lo tanto, no podíamos ir ahí y dar una información que tampoco era, ¿no? O sea, era simplemente poder explicar y justamente para poder llegar o sea, que esta gente, bueno, esta gente como si fuera aquí un bloque, ¿no? Pero quiero decir que todo el mundo pueda estar representado, ¿no? Y ostras, esto ha sido algo que nos enfada porque o sea, era una misión que teníamos desde el principio y no la abandonamos aún, ¿eh? Pero bueno, no sé si se os ocurre algo, pero la verdad es que hemos movido bastantes cosas en ese sentido y nos da rabia. Tienes toda la No, razón, en esto da para definitiva. un buen largo debate, ¿eh? Sí, Pero voy a dar paso a Caro. sí, sí. Y gracias, Vane. Bueno, Ana, excelente. Ana y Elena, que fueron también las behind the scene, las que estuvieron ahí aportando. Bueno, con relación a esto que plantea Ana, la verdad que es interesante, ¿no? Porque yo creo que en parte esta idea es la idea que nos han vendido desde algunos sectores que intentan plantear la preocupación por lo medioambiental en esto, ¿no? De comer saludable, de hacer ejercicio, digamos, como un conjunto de hábitos de ciertas clases que están ligados al mindfulness y a una serie de cosas que surgen a veces desde los mismos servicios de salud, ¿no? Incluso servicios de Mm. salud pública, que atienden personas que, bueno, tal vez en Barcelona no se ven estas situaciones tan extremas, pero bueno, solo como aporte, creo que tal vez hay como cierto prejuicio respecto de que hay temas que a las personas más pobres o más vulnerables o que están preocupadas supuestamente por otras urgencias no les preocupan, ¿no? Y bueno, no sé, yo tengo la experiencia más cercana, que no es de Barcelona, sino de Argentina, de un proyecto que llevamos adelante con chicos de un barrio, de un sector del Gran Buenos Aires, que es el barrio de La Carcoa, de un municipio donde la gente vive en terrenos rellenados de basura, o sea, la gente literalmente vive sobre la basura y tiene, digamos, unas emisiones de fábricas de cemento Portland al lado y los cables de la luz en condiciones de, bueno, de uso ilegal, obviamente, del servicio de luz, porque la gente se cuelga de la luz del alumbrado público, ¿no es cierto? Y entonces el cielo está todo cruzado de cables y esos cables se juntan y se queman y hacen olor y ahí a veces hay incendios y digo, estas cosas son el medio ambiente, ¿no? Estas cosas son las cosas que le preocupan a la gente que vive en esa situación de precariedad, que bueno, en el Raval se ve otra cosa y en otro distrito se ve otra cosa, pero en definitiva son como micro precariedades o macro precariedades que afectan la vida cotidiana y ese es el medio ambiente. Tal vez, digamos, este proyecto sirva para dialogar con algunos sectores que publicitan o que promueven
digamos, un segmento de los problemas ambientales y que dejan afuera a todos estos colectivos y que luego, digamos, las mismas organizaciones sociales compran eso y lo reproducen, digamos, en lugar de cuestionarlo o criticarlo, tal vez lo reproducen, digamos. ¿Sí? Yo creo que ahí también está el desafío de este proyecto, ¿no? Apuntar Totalmente. a ese tipo, ¿no? No, y esta idea que dices, que yo creo que es la clave, ¿no? De que se entiende esta, y el estudio de alguna manera intenta desmontar, o sea, creo que va a poder desmontarlo, ¿no? Pero esta idea de que la preocupación climática es algo como que de personas privilegiadas, ¿no? Porque se piensa en esas ansiedades de futuro que no han pasado, pero que la gente proyecta, ¿no? Como una cosa de decir, bueno, si tú estás pensando en eso, es que ahora mismo estás bien, ¿no? Un poco esa idea, Claro, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Sí, Eh, yo creo que va por pe- ahí, ¿no? Como pero de en verdad, sectores claro, privilegiados que sí. imaginan Pero lo catástrofes. tangible, justamente, este sector lo está Mm, viviendo menos, ¿no? O sea, lo que está pasando hoy. Es, ujú. sí. Bueno, chicas, Yo yo creo tenía, que dada no la logro, hora, perdón, no lograba levantar la mano, eh, perdón. Es que no la encuentro, no sé por qué no la encuentro en A mí ningún me lado. costó un montón, Irene. Está en Es, reaccionar ahora, no está está como, separado de... está como Ah, claro. Ah, Sí. no sé, pero igual ahí raise hand. Gracias, sí, no sé si es otra configuración, algo pasó. No, 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 yo tengo un comentario Vale. muy externo porque obviamente trabajo otras temáticas, pero me resultó muy interesante los conceptos teóricos que estás trabajando. Me gustó mucho conocer, en realidad yo creo que uno cuando también va a otras presentaciones de otros proyectos, va teniendo la oportunidad de acceder a nociones teóricas novedosas. Yo no conocía, por ejemplo, el concepto futuro plegado, que me parece que es muy útil no solo para este proyecto, sino para pensar en general muchos de los procesos humanos y sociales que se están viviendo actualmente en este contexto de policrisis, ¿no? Que también es un concepto que aparece mucho en la literatura actual. Em, y por otro lado, veía todas las ramificaciones. En una de las viñetas aparecía inclusive, así como de manera medio escondida, la pregunta por la adopción, ¿no? Inclusive en las decisiones reproductivas, la pregunta por la adopción ahí eh, claro, la adopción aparece en ese imaginario o en esos futuros posibles como esos niños que ya temporalmente ya existen, por lo tanto no hay que procrearlos y bueno, siempre vuelve como, se nos vuelven a vincular las temáticas y me parece fascinante todas esas ramificaciones y cómo nos conectamos con los temas por uno u otro lado. Y también pensaba todo lo que es el trabajo actual hay tantas temáticas ¿no? interseccionales, pero además otras temáticas que aparecían, me pareció que obviamente tú no podías dar cuenta de absolutamente todo el análisis que están haciendo de esas entrevistas, porque las categorías eran bien interesantes, ¿no? Todo cómo las están organizando en estas temporalidades y estrategias. Pero aparecía también el tema del sobreturismo, que también es un fenómeno que está, claro, y que está atravesado por toda esta interseccionalidad, cómo a uno les afecta. A mí me hace mucho sentido lo que dice Carolina, o lo que uno puede pensar en, no sé, en otros contextos de Latinoamérica, o en África, o en Asia, o en lugares donde esto está, pero eh, intensificado a niveles mucho más extremos probablemente, ¿no? Y que de hecho vamos a tener toda una serie de movimientos migratorios vinculados con esto, se están incrementando cada vez más. Entonces, es como que siento que la temática uno la puede ver muy específica, pero a través de ella entra a millones de niveles, dimensiones y tópicos que se tocan entre sí y eso me pareció muy, muy entretenido, muy interesante. Quería decir algo así que no es muy, pero que tiene que ver creo que también con estos espacios, ¿no? Como encontrarnos y descubrir en esos otros proyectos cómo nos cruzamos, qué intersecciones existen entre nosotras, las utilidades también
de ciertas nociones teóricas y cómo las podemos pensar en nuestros propios proyectos. Y me quedo con la curiosidad de lo que viene también, ¿no? Como de esta encuesta, de los desafíos. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Yo sé que justamente la cocina de la investigación es algo muy, muy complejo, que tiene millones de pasos, de idas y vueltas, em, de choques con la realidad también, ¿no? De lo que es entrar al campo. Mm. Y cómo proyectan también esta investigación y los pasos que vienen. No sé si se puede comentar algo breve respecto de eso para ir cerrando y no extendernos mucho más. Gracias. Perdón, Irene, ¿puedo hacer una aportación un poco a continuación de lo de Irene por si queréis ir cerrando? Porque ahora mientras habla Irene también me han venido a la cabeza reflexiones que he tenido mientras te escuchaba, Ana, que es sobre esta idea de individualizarlo, ¿no? De individualizar las problemáticas, de que son las madres las que tienen que tener el cuidado de los disruptores endocrinos, ¿no? Que los disruptores endocrinos, ¿no? Y un poco lo comentaba Irene, de cómo a veces al escucharnos también hay conceptos, hay problemáticas que también atraviesan a nuestras investigaciones, ¿no? Y que además este discurso de individualizador, de que hay que tener cuidado de estos riesgos, también pues pasa a las mujeres con endometriosis, ¿no? Que no te puedo, no, que bueno, que hay que tener cuidado a la exposición hay, tienes que tener cuidado de la dieta, que tienes que hacer ejercicio y se olvida mucho esta perspectiva de colectivizar, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta y un poco a continuación de lo que comentaba Irene también, por si queréis ir haciendo una aportación para cerrar, es, según vuestra investigación, que sé que es inicial, pero eh, como investigadoras, como antropólogas, ¿qué propuestas, sé que es muy preliminar, pero qué propuestas tendríais para abordar el tema de individualizar, de esta tendencia de individualizarlo todo, de que el individuo tiene que tener cuidado de exponerse a lo que sea? Mm. Perdón, pero yo Sí. me cuelo ahí porque también es una cosa que me había notado, que me resulta tan afín con todo lo que es la literatura sobre intensive parenting, es como algo más que se tienen que agregar ahora las madres o los padres en su crianza intensiva y súper mediada por los expertos de que además tienen que estar atentos a bueno, todos los elementos vinculados al cambio climático, a las ansiedades también, ¿cierto? Ambientales, etcétera. Entonces, también creo claro, la respuesta es una respuesta muy difícil porque nos pasa en todos los campos, que esto es un fenómeno que se Mm. produce y se reproduce y lo vamos encontrando en todos los tópicos que vamos explorando, ¿no? Y me llamó también mucho la atención, eso me pareció súper interesante. Gracias. Bueno, y gracias a las dos por las aportaciones, porque creo que es súper interesante y da como para charlar un rato más con este tema de la adopción que decía Sirene, que esta cita de hecho es muy interesante en ese sentido, ¿no? Que la cosa de, bueno, no voy a llevar un niño al mundo, no voy a condenar a otro humano, ¿no? Pues la idea, a este mundo, pero uno que ya está aquí, pues, bueno, sí, no sé, y lo que hablas, Vane, de esta intersección, ¿no? Que me interesaría mucho también saber exacto cómo son tus resultados en ese sentido, ¿no? Del tipo de recomendaciones, y de responsabilidades también que se explican en una consulta, por ejemplo, de endometriosis, ¿no? Bueno, creo que hay también un cruce súper interesante. Y sobre lo que decís de las propuestas y la encuesta, yo creo que se puede juntar un poco, porque claro, ¿cómo se puede desindividualizar, ¿no? Pues a lo mejor, concretamente, porque ¿no? Si estamos haciendo un estudio que es, bueno, quiero decir, el tema yo creo del cambio climático y todos los discursos de exposición al cambio climático, yo creo que tienen una oportunidad de hacer eso, ¿no? O sea, porque ya no estamos hablando ni siquiera las instituciones médicas todavía tienen un discurso muy claro generado, ¿no? Sobre qué decir. De hecho, dicen casi nada. ¿No? Hablan más de otro tipo de exposiciones, del tema que decimos de la alimentación y tal, pero que
no está relacionado con lo que pasa cuando hay una ola de calor, ¿no? O sea, no hay nada todavía muy generado en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor puede ser una oportunidad porque esto es difícil, que lo puedas de algún modo transformar en algo responsabilizador en ese sentido, ¿no? Así como, por ejemplo, bueno, no sé cómo decirlo, hay otros temas que son más fácilmente, ¿no? Para las instituciones como individualizarlos. Y, y claro, yo creo que también uno de los objetivos de este estudio era, y de la encuesta concretamente, era también cuestionar, bueno, cuáles son, o sea, cuáles son las exposiciones que importan a las personas realmente, ¿no? O sea, y cómo se definen, es decir, cómo se materializan en la vida cotidiana, ¿no? Porque pues, no sé, si pensamos en el tema de la alimentación o no sé qué, claro, tú puedes, ¿no? Hacer un discurso de no, el jabón, el no sé qué, ¿no? El detergente y tal, y resulta que lo que le pasa a esta persona no tiene nada que ver porque tiene un problema con la calle que está enfrente, que tiene unas obras que desprenden humo, o bueno, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Pero, o el tema de la ansiedad y el estrés, ¿no? Bueno, sale a hacer ejercicio, tampoco sabes en qué contexto está esta persona, dónde vive, si en su barrio hay un espacio para hacer eso, ¿no? O sea, la idea era un poco como aterrizar qué es lo que realmente, ¿no? Exponerse a qué, o sea, qué tipo de exposiciones tal son las que tienen una importancia en la vida de estas personas y entonces hacer esto relevante, ¿no? Es decir, en vez de al revés, ¿no? Y la idea de la encuesta era un poco esta, yo creo, que las existentes que se han hecho, sobre todo desde las instituciones ¿no? sanitarias, muchas veces van con categorías preestablecidas, ¿no? Y, y yo qué sé, por ejemplo, intersecciones que aquí no hemos hablado mucho, pero hay gente que, claro, tiene un problema, sí, de calor, hace mucho calor en Barcelona, ¿no? Y a lo mejor si no puedes poner el aire acondicionado, pues hace todavía más calor. Pero es que a lo mejor esta persona lo que te está diciendo es que, y esto ha pasado mucho, que es que no pueden, que tienen que elegir, porque o abren la ventana y tienen un poco menos de calor, pero entonces lo que pasa es que el ruido que entra de la calle tampoco les deja dormir, ¿no? Entonces, como intentar ver justamente, ¿no? Informar cómo podrían ser esas, no sé si recomendaciones, ¿no? Pero estos planes también más a largo plazo. No solo de lo que puedes hacer ahora, sino cómo la ciudad se puede preparar para entender lo que está pasando, ¿no? Y qué preocupa y cómo lo está gestionando la gente a día de hoy. Y poder cómo implementar, no sé, políticas desde distintos lugares, ¿no? Claramente urbanísticas han salido, pero hay también de otros tipos, ¿no? Em, no sé, esto también lo dice Natalie Valdés, ¿no? Que hemos hablado de ella hoy, esta idea de que hay que invitar a los participantes en el proceso de crear las categorías que luego van a tener que cuantificar cosas, ¿no? Eso es muy importante, o sea, tienen que estar, hay que haber un trabajo de campo previo, ¿no? Para entender lo que es importante, luego lo puedes preguntar a mucha gente, ¿no? Y esto era un poco la idea de la encuesta y dónde nos gustaría ir, Irene, todavía no sabemos dónde vamos a acabar, pero esa es la idea con esta gente que nos está ayudando y todo. Sí, y me permito agregar que también para diferenciar de las encuestas que están como vigentes y utilizadas, es una encuesta que no apunta únicamente a hábitos de consumo, ¿no? O a rutinas personales, que es un poco donde están las otras, ¿no? O están a nivel de infraestructura, o sea, como que falta como un puente ahí entre estos micro, digamos, estos diferentes niveles del ambiente, ¿no? Por un lado, las decisiones o los hábitos de consumo individual, luego esto que me viene de, no sé, el ayuntamiento y en el medio, digamos, cosas que atraviesan la vida cotidiana de las personas, en las cuales muchas veces las personas no pueden elegir, digamos. Entonces, eh, bueno, desindividualizar también significa apuntar a aquellos aspectos en donde la responsabilidad se puede colectivizar, porque si no también es como hay una especie de siempre de salto, ¿no? Entre el nivel más personal y después un macro nivel, que es como, bueno, también decir esto de quiénes son los responsables de la mayor producción de emisiones, ¿no? Bueno, entonces ahí, bueno, operan factores que están tan a un nivel inalcanzable que nadie se hace responsable en última instancia porque los que se pueden hacer responsables son unos poquitos y bueno, y yo sí, no sé, si tiro el plástico o no, qué sé yo, bueno, total.
¿no? Entonces, como que estas cosas también creo que intentan atrapar un poco este diseño de la encuesta para poder recuperar todas estas cuestiones, no solamente lo que se suele preguntar con esto, que la verdad que la respuesta es bastante uniforme también. Elena, Hola. No, sí, yo quería volver, ¿no? Un poco donde lo que hablaba Ana, de donde un poco, dónde queríamos llegar, ¿no? Que es como aún no lo sabemos, pero sí que es cierto que hay una demanda ya de varias entrevistas, ¿no? De cuando hablas de, bueno, ¿y qué te dice, ¿no? Cuando vas a consulta, ¿qué te dicen sobre el cambio climático? ¿Te dicen alguna cosa? ¿No? Bebe mucha agua si, ¿no? Si hace calor o sal a pasear por la noche y ya te dicen, no sé, pues que yo por la noche ya estoy cansadísima, yo lo que necesito es descansar y quizás por la noche tampoco lo hago porque ¿no? Tengo mucha calor y no puedo dormir. Y un poco la demanda que ellas hacían es también a trasladar, ¿no? Un poco estos resultados y que cuando tú vayas a la consulta, sin alarmar evidentemente a la población, porque al final también es una cosa que hay y que no podemos hacer una burbujita y aislarnos dentro, ¿no? Pedían estos, ¿no? Como estos resultados, estas opiniones de ellas poder ir allá y también conocer, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿no? ¿Cómo puede afectar una ola de calor? Porque ellas decían, ostras, yo estoy sufriendo, tengo muchísimo calor, ¿cómo le va a afectar, ¿no? A quien llevo dentro. Y ellas decían, y estas son cosas que yo me pregunto y que quizás, no sé, en la consulta, pues te pueden informar de, ¿no? De algún de estos aspectos, perdón. Y otra cosa que quería comentar ya, bueno, yendo para atrás, ¿eh? ¿No? Toda esta responsabilidad individual, nosotros no estamos trabajando desde la perspectiva de la persona, bueno, lactante, gestante, pero sí que es cierto que, aunque no nos hemos querido meter dentro, pero que ya hay estudios que dicen, ¿no? Que al final lo que, o sea, al final, por ejemplo, el espermatozoide, la persona también está en medio, no sé, por ejemplo, por decir, un hombre que vive en Barcelona, él también está respirando el humo que se respira, la contaminación que hay en Barcelona, también vive todas estas circunstancias, ¿no? Y esto al final recae, si no, en el caso del embarazo, pues a formar parte de esta criatura que van a hacer, ¿no? Y la responsabilidad es más que nada materna de lo que tú vives en ese momento, pero se está comprobando que al final esto repercute también en futuras generaciones, ¿no? Que afecta y que no es de ahora de la criatura que va a salir, sino quizás dos generaciones después también se ve repercutida con esta situación que, ¿no? que estas personas están viviendo. Y por lo que decías, perdón, también Vane antes de, ¿no? de que no habíamos podido llegar a personas, ¿no? de distintos orígenes o así, ¿no? que al final es lo que comentaban, un enfado y una frustración súper grande. En realidad hemos también podido comprobar, ¿no? que lo estaba pensando ahora, ¿no? que tenemos solo el rango de, que está en medio, ¿no? que también personas con alto poder adquisitivo tampoco están representadas y quizás estas también, ¿no? tienen una percepción completamente distinta ni las que hemos entrevistado a las personas que también, ¿no? están en otro nivel socioeconómico y que por ahora pues tampoco hemos podido acceder. Y ya está, perdón, que he hecho un mix de todo lo que se había comentado hasta ahora. gracias, Elena. Julia, tienes la mano levantada. ¿Eh? Estás silenciada. Súper rápidamente para no alargar todo esto demasiado, pero una pincelada interproyecto sobre esto, la responsabilidad individual. Yo creo que en las 60 entrevistas de pérdidas con profesionales y pacientes, que la contaminación pueda provocar pérdidas gestacionales no sale nunca. No hay ningún profesional, ninguna señora que diga, Qué fuerte. ostras, que leí, que me informé, que puede haber sido por esto. No, se barajan causas genéticas, se barajan infecciones, se barajan problemas de endometriosis, de endometrioma, no, perdón, de microbiota. ¿Ah? Ninguno lo saca. A ver, nosotros tampoco allí hacíamos muchísimo follow-up porque no era esto la cosa central, ¿no? Pero las causas salen casi, no diría en casi todas las entrevistas, no, pero
no hay ninguna. Y la otra era que un poco sobre esta línea me hizo pensar este proyecto en un proyecto que se llevó a cabo hace muchos, muchos años en la UB, que es sobre y los compuestos tóxicos persistentes. Tú, Ana, yo creo que te acuerdas seguro de este proyecto, ¿no? Porque lo dirigía Cristina Larrea, yo creo Sí, que tú sí. Sí, estabas en la UB en o ese sea, momento. no me acuerdo de ese momento, pero hemos leído en el grupo de lectura bastantes artículos del Eh, proyecto. Sí, sí, sí. sí, muchas Ah, cosas en común, yo creo que sí, como sí, una sí. buena actualización, muchas ocasiones han pasado casi más de 10 años este proyecto, pero creo Sí, que el sí. vuestro lo actualiza de una forma muy, muy Mm, interesante. Nada, mm. era esa De pincelada. hecho, una de las investigadoras está en este proyecto ahora, o sea que genial. La Montserrat Fábregas, sí que también es enfermera. Es muy interesante o sea, bueno, todo lo que hicieron en ese estudio, la verdad. Bueno, queridas, si queréis vamos finalizando. A modo de cierre, bueno, repetir lo que he dicho al principio, es un proyecto súper interesante. Felicidades, Ana, por este inicio y Elena y Ana Cerezuela que están acompañando todo este proceso. Creo que es un tema crucial porque mm, más allá de que, bueno, es evidente el efecto sobre la contaminación, yo creo que nos preocupa, ¿no? A las que tenemos bebés, niños alrededor, no hace falta que seamos madres, nos preocupa, ¿no? Porque al final concierne a las futuras generaciones más que a nosotros también. Así que gracias por investigar sobre esto que ha estado un poco olvidado, parece, ¿no? También desde la antropología, no lo sé, pero eh, creo que es importante que vuestras voces estén allí, que estemos allí para aportar nuestro conocimiento y seguir aportando a las ciencias sociales. Y nada, voy a dar por finalizado este seminario. Chicas, os esperamos en enero, no, Irene, perdón, febrero, ¿verdad? Ya comenzamos con la segunda parte de los seminarios afín. Espero veros allí y muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Adiós. adiós. Adiós.